Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Nueva jugada de TikTok. TikTok Fotos, el rival directo de Instagram. Os voy a hablar de TikTok Fotos, la última apuesta de TikTok que promete dar guerra a Instagram. Resulta que la app china, la reina de los vídeos cortos, está expandiendo sus horizontes. La compañía ha anunciado TikTok Fotos, una aplicación dedicada exclusivamente a la publicación de contenido fotográfico. Aunque TikTok nos tiene acostumbrados a sus vídeos verticales, pronto nos permitirá compartir imágenes al más puro estilo Instagram. La nueva app, revelada por un análisis del código interno de TikTok, permitirá publicar y compartir fotos de manera sencilla. Pero, ¿será TikTok Fotos capaz de conquistar a los amantes de la fotografía digital y desafiar el reinado de Instagram? Lo veremos. ¿El fin de TikTok en Occidente? Estados Unidos y Europa consideran su prohibición. Esta es una noticia que está sacudiendo el mundo de las redes sociales. La posible prohibición de TikTok en Estados Unidos y otros países. Resulta que legisladores en Estados Unidos, Europa y Canadá están intensificando esfuerzos para restringir el acceso a TikTok. Y es que la famosa red social está en el punto de mira por cuestiones de seguridad. Pero, ¿por qué este revuelo? Bueno, hay temores de que ByteDance, la empresa detrás de TikTok, comparta datos personales de los usuarios con el gobierno chino. Además, se sospecha que TikTok podría estar siendo utilizado para desinformar, especialmente en contextos como el conflicto entre Israel y Hamás. Pensad que TikTok ya ha sido prohibido en dispositivos oficiales en países como India, Reino Unido y Australia. Y la pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¿Veremos una prohibición total en países occidentales? Las nuevas Ray-Ban de Meta describen lugares. Esta novedad parece sacada de una película de ciencia ficción. Resulta que Mark Zuckerberg ha revelado en su Instagram una Ray-Ban de Meta con inteligencia artificial capaces de describir lugares. ¿Os imagináis unas gafas que no solo os protegen del sol, sino que también os dan detalles sobre los lugares que visitáis? Pues dejad de imaginar porque Meta lo ha hecho realidad. Las nuevas Ray-Ban de Meta, equipadas con IA, pueden identificar puntos de interés y darte datos sobre ellos, convirtiéndose en tu guía turístico personal. Andrew Bosworth, CTO de Meta, nos ha mostrado ejemplos de por qué el Golden Gate es naranja o la historia detrás de un famoso mural en San Francisco. Por otro lado, Zuckerberg nos ha dado un paseo por Montana, mostrándonos cómo la IA ofrece descripciones verbales de emblemáticos lugares. De momento, esta función solo estará disponible en un programa de acceso temprano, pero Bosworth anima a los interesados a apuntarse a la lista de espera. ¿Qué os parece esta tecnología? X quiere destronar a YouTube con su nueva app para televisores. X, antes conocida como Twitter, está a punto de lanzar una aplicación para Smart TV. Imaginaos un mundo donde podéis disfrutar de audio, vídeo, mensajes, llamadas e incluso hacer pagos y todo en un solo lugar. Pues bien, esto es lo que Elon Musk está haciendo con X, la app que sirva para todo. Por eso, esta red social está tomando un nuevo rumbo y se lanza directamente a competir con gigantes como YouTube en el streaming de vídeo. Esta aplicación para televisores inteligentes busca ofrecer a los usuarios una experiencia comparable a la de la plataforma de Google. Hablamos de vídeos de hasta 2 horas pensados para pantallas grandes. ¿Será X el nuevo destino para creadores de contenido y espectadores? ¿Podrá esta iniciativa de Musk hacer frente al dominio de YouTube? Telegram Business llega con fuerza, el nuevo rival de WhatsApp Business. Telegram ha lanzado su propio servicio para empresas, sí, Telegram Business ya está aquí. Y si conocéis WhatsApp Business, la propuesta de Telegram os sonará familiar. Al igual que su competidor, Telegram Business ofrece a las empresas una plataforma para comunicarse con sus clientes. Pero hay un giro. Telegram Business no es una app separada. Todo sucede dentro de la misma aplicación. Lo interesante de Telegram Business es que comparte muchas funciones con WhatsApp Business, como mensajes de bienvenida y de ausencia, respuestas rápidas, horario de apertura y ubicación del negocio en el perfil. Pero ojo, es de pago. Cuesta 4,49 € al mes. Aunque hay un descuento por pago anual y temporalmente se incluye en la suscripción a Telegram Premium. Este movimiento de Telegram es una clara señal de que las apps de mensajería buscan innovar y ofrecer más a las empresas.
YouTube sin recomendaciones en modo incógnito. Si te gusta navegar en modo incógnito o sin iniciar sesión en YouTube, esto te va a interesar. Y es que resulta que YouTube ha decidido que si no estás identificado con tu cuenta de Google, nada de recomendaciones. Así es, entrarás a YouTube y te encontrarás con una pantalla vacía invitándote a buscar algo para empezar. Nada de vídeos sugeridos al azar como antes. Y claro, esta decisión ha generado opiniones divididas. Algunos piensan que YouTube está presionando a los usuarios para que usen su cuenta de Google, pero otros lo ven como una manera limpia de navegar por la plataforma. Imagínate entrar a YouTube y no ser bombardeado con un montón de vídeos que no te interesan. ¿Qué opináis vosotros? El 87% de los consumidores están abiertos a contenido de influencers patrocinado. ¿Sabías que un sorprendente 87% de los consumidores son receptivos al contenido patrocinado por influencers? Sí, según una investigación reciente de Snapchat y la agencia Magna, los consumidores están abiertos a que las marcas patrocinen a influencers. Desde la generación Z hasta los millennials y la generación X, todos parecen estar de acuerdo. Eso sí, resulta que solo un 28% confía completamente en el contenido de influencers. Y la clave para ganar esta confianza parece estar en compartir errores, mostrar evidencias y hechos y mantener un estilo de vida realista. Sí, amigos, la autenticidad es fundamental. Y hay más. Aunque el 61% de los usuarios siguen a influencers para entretenimiento, cuando se trata de productos específicos como cuidado de la piel o finanzas, la confianza varía mucho. Además, la transparencia también juega un papel crucial. Un 89% de los usuarios valora que se haga saber que el contenido está patrocinado. ¿Qué opináis vosotros sobre la confiabilidad de los influencers? Email marketing y IA, mejorando o perdiendo el toque humano. ¿Alguna vez habéis pensado en cómo la inteligencia artificial podría cambiar la forma en que recibimos emails? Estamos presenciando una revolución en el email marketing impulsada por la IA. Un 78% de los profesionales ya la están integrando en sus estrategias. ¿Y sabéis qué? Los emails generados por IA tienen un 20% más de probabilidades de ser abiertos y pueden aumentar las tasas de clics en un 30%. No está mal, ¿eh? Pero, ¿qué piensan realmente los consumidores? Pues que están abiertos a recibir estos emails siempre y cuando sean relevantes y bien escritos. Grandes compañías como Netflix y Amazon ya están aprovechando la IA para ofrecer recomendaciones personalizadas, mejorando así la satisfacción del cliente. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos críticos señalan la falta de autenticidad y el riesgo de cometer errores que podrían afectar la reputación de una empresa. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio entre la automatización y la personalización? Pues la clave está en el uso responsable de la IA. No se trata de reemplazar el toque humano, sino de complementarlo. Generación Alfa al mando, el nuevo objetivo del marketing digital. ¿Cómo la emergente generación Alfa está cambiando las reglas del juego para las marcas? Sí, esos jóvenes nacidos a partir de 2010 están definiendo el futuro del consumo. Aunque aún no tienen ingresos propios, su influencia es innegable. Las marcas, conscientes de su poder, están cambiando sus estrategias para conectar con ellos. Porque ¿sabéis que el 85% de la generación alfa prefiere consumir contenido en YouTube y el 60% en TikTok? Además, casi la mitad considera a los influencers como su principal fuente de información sobre productos y marcas. Y claro, las marcas no pueden ignorar estos datos. Están adaptando sus estrategias para llegar a esta generación visual y conectada, con un enfoque en contenido personalizado y experiencias inmersivas. Además, claro, deben tener en cuenta regulaciones como la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en línea para estas campañas dirigidas a menores. ¿Y tú, cómo crees que las marcas deberían acercarse a esta generación alfa? La evolución de los buscadores. ¿Cómo la IA cambia las reglas del juego? ¿Cómo está cambiando la forma en que buscamos información en Internet? Pues resulta que con la llegada de la IA, las palabras clave están pasando a segundo plano. Ahora, lo que prima es encontrar soluciones rápidas y precisas a nuestras preguntas. Y gracias a la IA, los motores de búsqueda han evolucionado para comprender nuestras intenciones y ofrecernos respuestas relevantes. Ya no buscamos sitios, buscamos soluciones directas a nuestros problemas. Pongamos un ejemplo. En lugar de buscar sitios de recetas, ahora pedimos directamente la receta. Este cambio está impulsando una gran transformación en el SEO y las estrategias de marketing online. Ahora,
Más que nunca, es esencial entender estas nuevas tendencias y adaptar nuestras estrategias para aprovechar al máximo las posibilidades de la IA. ¿Qué opináis sobre este nuevo paradigma en las búsquedas? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromosapp.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.